Dale, decías, para dar de alta. El dar de alta sería leer todo lo necesario, validarlo y cómo sería después. Abrimos el registro, punto, lo que necesitamos rellenar va a ser igual a la variable que metimos. Después nos paramos al final y dompeamos nada más. Sería. Claro, dar de alta lo único que tiene de complejo, por decirlo, es buscar si existe o no existe, ¿verdad? Ujú. Si no existe, o sea, si normalmente siempre acostúmbrense a retornar la posición o menos uno. Si es igual a menos uno, quiere decir que puedes avanzar correctamente y para no equivocarte te parás con el archivo lógico.sic en 0,2 y entonces ahí te aseguras de pararte al final y modificar los registros, le formateas y ahí haces el dump. Eso es dar de alta. O sea, crear los registros que necesitas guardar. Formatear, o sea, primero verificar si no existe el registro que estás queriendo crear. Si no existe, le asignás valores a los campos del registro que quieras guardar, lo formateas, o sea, te posicionás donde quieras guardar, que sería al final, obviamente si es un alta, es al final, y ahí le haces el formateo y el dump. Ahí ya vamos a pasar entonces a chapines directamente. Vamos a hacer esta segunda etapa en chapines. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos para los chapines, ya que ustedes están duchos con el código. Bueno, vamos entonces acá. Eh, los chapines. ¿Tienen este PDF ustedes? Parece que no. Bueno, por ahí te trae primero una explicación de lo que es archivos, eh, algunas explicaciones, y acá tienen una descripción completa de un ejercicio completo con archivos, desde la creación, y te va explicando por qué, cómo tenés que crear y cuáles son los tipos de apertura, y acá tenés las formas de apertura. Eso no es tan necesario. Cerrar el archivo. Pásamelo, ¿Eh? pásamelo. Lo pasé en el grupo varias veces ya. Ustedes que no leen nada de lo que pasó. Este está completo y miren, aparte de eso, bueno, ahora tenés leer un archivo. Y acá, ¿qué significa leer un archivo? Levantar al registro o elemento de la memoria principal de trabajo. Recordar, leer y grabar avanza en el puntero. Leer y grabar avanza en el puntero automáticamente. ¿Qué significa eso? Vamos a abrir más vale el que está sin estos carteles para que no nos tape. Entonces vamos a explicar este PDF que es fenomenal y vamos a... es este, que te lo voy a compartir como PDF. Tiene algunos detalles que les voy a ir comentando. Bueno, acá también le explican qué es la memoria, para qué, cómo están relacionados los archivos. No se pueden mezclar tipos de datos dentro de un archivo. Esto es incorrecto porque sí se pueden mezclar tipos de datos dentro de un archivo. Bueno, la clasificación, secuenciales directos indexados, esto es medio teórico, pero está bueno leerlo para entenderlo mejor, ¿verdad? Si ustedes leen esto, se toman 10 minutos, van a tardar 15 minutos, van a tardar en leer esto, y al leer esto van a entender todo de una forma mucho más concreta. ¿Vieron el registro? Empiezan 0, 48, 144, 192, 288, 240, 88, bla, bla, bla. Acá, en realidad está desordenado. Acá está, primero, segundo, tercero. Bueno, después, cómo son los campos dentro de ese registro, ¿verdad? El número de bytes, cómo funciona con el bus de datos, por esto se hace el flush, cómo trabaja con la memoria auxiliar. Debemos leer o grabar en el archivo de a un registro por vez, que eso sea con el pickle load o con el pickle dump. Algunas consideraciones en informática, un buffer es un espacio de memoria en el que se almacenan los datos de manera temporal. Por eso, siempre que estamos almacenando con un pickle dump, se hace un flush para que estos datos que están en este espacio temporal se vayan sí o sí, se almacenen. Porque, por ejemplo, yo creaba recién el usuario X, volvía al menú principal y entraba otra vez a crear el usuario X, puede ser que ese dato todavía no esté registrado. Entonces me iba a decir como que el usuario X todavía no existía, mientras que yo recién lo había creado. En cambio, al hacer un flush, te aseguras que sí o sí esa información se guarde. Entonces si salís y volvés a entrar, podés ya estar seguro de que va a existir el dato que grabaste antes. Por eso es tan importante hacer el flush después del dump. Sí o sí hacen dump y hacen flush, ¿ok?
Como no se puede tener todo el archivo completo en memoria principal, debemos ir trayendo al buffer los registros uno a uno. Esto se le dice leer del archivo. No debemos confundir la organización del archivo con los recorridos o tipo de búsqueda, ya que nosotros trabajaremos con archivos directos y utilizaremos sobre ellos búsqueda secuencial, dicotómica y podremos pararnos también en posición relativa, tal cual como lo hemos venido haciendo con estructuras de tipo arreglo. ¿Qué significa la posición relativa? Cuando encontramos la posición de un registro que nos interesa y entramos en el archivo lógico.sic con esa posición. Eso sería el relativo. Relativo a la posición que queremos ir. Algunas consideraciones más. Los datos se guardan en un archivo, se representan en binario, bla, bla, bla. Por cada dato de campo se utilizan tantos bytes como sea necesario. Por lo tanto, el tamaño total del archivo es la cantidad total o sumatoria de bytes que contiene por cada dato. Por eso es importante darle un formato de disponibilidad máxima de bytes para cada campo, porque si no, cada registro puede tener diferentes tamaños y ahí sí sería un quilombo realmente leerlos, o trabajarlos o manejarlos. Si bien todos los archivos representan su contenido en base al sistema binario, en la práctica es común hacer una distinción entre archivo de texto y binario. Bueno, acá explica qué son los archivos de texto, que son los clásicos, y los binarios que se guardan ceros y unos. Nosotros usaremos archivos binarios. El ejemplo de un archivo de imagen he abierto acá, y esto sería un archivo binario, ¿verdad? Bueno, después ejemplo de un archivo de registros, abierto en un editor de texto, y un binario, ¿verdad? Y legible para el ser humano. Bueno, acá cómo se va a operar, siempre se va a operar creando un objeto que se guardará físicamente en un lugar con un nombre. Siempre normalmente una carpeta, que ya vieron que en el C siempre da error, entonces siempre tienen que crear una carpeta dentro del C, no trabajar en el C directamente, y eso se llama path o ruta de acceso o dirección de memoria. Y podemos asignarla a una variable o se puede poner directamente esto, acá en vez de ponerle archivo físico, le ponemos directamente la dirección. Acá en el comando open le podemos poner directamente c2.ayet alumnos.dat. Esto es para que sea una forma más sencilla, ¿verdad? Se crea la función interna open que contiene dos parámetros. El primero es el nombre del archivo y el segundo es el tipo de apertura. Estos son los tipos de apertura, después lo leen bien. Bueno, y cerrar un archivo es lo mismo el archivo lógico.close. Se cierra. Leer del archivo se trata de levantar el registro de elemento, el archivo de memoria principal para trabajarlo. ¿Cuál leo? ¿Cuál traigo? Aquel que se encuentre donde esté posicionado el puntero en ese momento. Grabar en el archivo. Cuando agregamos elementos, registramos al archivo o queremos modificar, actualizar algún campo, debemos efectivizar dicha notificación y grabarlo. ¿Dónde se graba? Donde esté posicionado el puntero. Por eso lo más importante es saber y estar conscientes todo el tiempo de dónde está trabajando nuestro puntero. Recordar que leer, o sea, el pickle load y grabar el pickle dump avanzan el puntero automáticamente. O sea que si ustedes están, por ejemplo, en el módulo ese de registrar jugador, por ejemplo, y llaman al módulo buscar jugador, y el módulo buscar jugador usa el pickle dump, usa el pickle load. Cuando vuelvan de ese módulo tienen que tener en cuenta que el puntero se movió. Entonces ustedes tienen que saber dónde está ese puntero. Entonces seguimos. Siempre se lee o se graba el registro completo. Eso también es relativo, porque se puede modificar un solo campo y listo. Pero siempre es conveniente pasarle la estructura completa. Ya lo vamos a ver. La serialización es un proceso por el cual... Permiso, vamos a ver qué está pasando. Acá. Jorge que se había ido y... Bueno. Entonces, volvemos a la presentación. Dice que la serialización es un proceso por el cual el contenido de una variable, normalmente de estructura compleja, se convierte automáticamente en una secuencia de bytes. Para eso se debe importar la biblioteca pickle para usarla de la función load y dump. Eso ya saben. Bueno, esto es como se construye la clase, que esto ya lo saben. El programa principal, hacemos el físico, el lógico con el open y necesitamos tener una variable lógica, un tipo de registro para movernos dentro del bus de datos. Esto es lo que le va a dar de estructura a todos los datos que vamos a traspasar desde la memoria RAM hasta el medio de almacenamiento que estemos usando. Bueno, load ya saben que es para traer. Se trae el archivo con el archivo lógico y se
guarda dentro normalmente del mismo nombre de registro que se declaró al principio. Este nombre de registro que se declaró al principio se usa después para hacer todos los pickle load. Bueno, y el pickle dump hace lo mismo con el registro y el archivo lógico. Y siempre después el flash. ¿De dónde traen? Desde donde está el puntero. Y desde dónde se graba, donde está el puntero. Bueno, import os permite usar estas características, os.pass, io para utilizar el acceso, seek para parar el puntero, aunque realmente no es necesario porque ya está incluido en os. El seek ya está incluido en os. Pero si le piden que importen io, no cuesta nada escribir un renglón más. Bueno, ¿cuál es el tamaño del archivo? Se utiliza getSize, obviamente, de esta forma, que eso ya saben, y se trabaja de esta manera. El final del primer registro va a ser el principio del segundo, el final del segundo va a ser el principio del tercero y así sucesivamente. Notar que no es necesario que el archivo esté abierto con open para usar esta función, ya que se trabaja sobre el archivo físico. ¿Quién me dice dónde está el puntero? El punto tel. Normalmente para guardarlo se guarda así esta posición. Bueno, notar que como retorna un valor entero solo se lo puedes asignar a una variable y no lleva parámetros. Perfecto. ¿Qué cantidad de registros grabados hay? Esto es una forma que se tienen que estudiar de memoria, que es puntero en 0, se trae un auxiliar que es con un pickle load, el archivo lógico .tel le va a decir el tamaño del registro, se fija en el tamaño del archivo y hacen la división entera entre el tamaño del archivo con el tamaño del registro y van a tener la cantidad de registros. Eso es bastante común. Podemos usar int para que el resultado sea entero o _, que es la división entera. El método sig, bueno, ya saben que es para pararse. Con el 0 separan, el coma 0 separan del principio, el coma 2 separan desde el final. El coma 1 no se usa mucho porque es medio confuso y para lo que estamos usando nosotros no se usa. Pero el coma 1 te muestra dónde te trabaja o para el puntero desde donde está en ese momento. Si no se indica el segundo parámetro al invocar el seek, se asume por defecto que el segundo parámetro es desde el principio, el 0. Cuidado, no es una función, no devuelve nada, solo posiciona el puntero. Tampoco lo trae al puntero. Eso únicamente lo posiciona. Entonces acá decimos que estamos a 48 bytes desde el principio. O sea que estamos parados en el segundo. Bueno. ¿Cómo parar el puntero al final sin importar dónde se encuentre? Con 0,2. Eso te para al final sí o sí, o sea, ahí no hay forma de errarle. El puntero estará ubicado al final del archivo, es decir, su valor sería el número del primer byte y estará afuera. Bueno, supongamos que venimos con el ejemplo del archivo alumnos. Veamos cómo desarrollar el siguiente menú de opciones. Nuevas altas, consultas en el registro de alumno determinado, modificar el campo comisión de un alumno, listado de promedios mayor a 8, baja lógica colocando ceros y salir del programa. Ingrese su opción. Obviamente el case clásico. Esto sería el módulo que hicimos. Si existe, abrirlo en tal forma. Y si no existe, abrirlo de tal otra forma. Se muestra la pantalla y bueno, y esto es el menú case clásico. Cada opción llama a cada módulo. Abre. ¿Cómo se abre? Bueno, esta es la forma óptima de abrirlo. En Chapin se pone el archivo físico, el path o la ruta dentro de una variable simple. Se pregunta si no existe, con el mismo código de Python, se pregunta si no existe. Si es verdadero que no existe, se lo abre en forma de escritura. Si es falso que no existe, se lo abre en forma de lectura. Ven que acá dentro del Chapin ponemos siempre el código de Python. Lo mismo que escribió en Python, lo ponemos acá. Y cerrar se hace con el archivo lógico. Bueno, las altas. Posiciono el puntero al final del archivo. Leo el legajo. En este ejemplo vamos a trabajar con el ejemplo este que es el del alumno, entonces queda claro y no nos confundimos. ¿Les parece? Bueno, vamos a leer un legajo. Estamos hablando de un registro de alumnos. Vamos a leer el legajo. Ingreso una variable simple que uso de fin de datos para validar, ¿verdad? Porque dijimos que si legajo es igual a 0, esto es por ejemplo cuando te dicen proponer fin de datos acorde. Bueno, cuando sea igual a 0 el legajo, dejamos de cargar. Acá vamos a necesitar un acumulador. Vamos a leer el nombre, la comisión y la carrera que están dentro del registro ese, ¿verdad? No, acá no está todavía dentro del registro porque es alta, ¿verdad?
Acá primero que habría que buscar si existe ese registro, pero suponiendo que el archivo está vacío, vamos a tener en cuenta que vamos a considerar que el archivo está vacío. Entonces nos paramos en 2 y guardamos, o sea, leemos todos estos datos que necesitamos para formar el archivo, y este que es el de notas, metemos una estructura de control, una de repetición por 3 veces, y se leen las 3 notas necesarias y se acumulan de paso para obtener el acumulado. Se acumula cada una de las notas. Se ingresan los campos de registro, se valida, acumula las notas del arreglo, calcula el promedio, sentencias de asignación, o sea, el legajo, le guardo dentro de la variable que voy a mandar con registro de alumno.legajo. Y ahora sí, acá en realidad en el medio iría el formateo, ¿verdad? Acá antes del pickle dump va el formato alumno. Se irá al registro completo, avanza el puntero y se lo empuja con el flush, con el archivo lógico.flush. Y se vuelve a leer el legajo, ya que esto es un while, tiene que tener lectura externa y tiene que tener lectura interna. Vamos para... Ok. Bueno. No falta nadie, están todos metidos, ¿verdad? Perdón, se me corta, Nel. No pasa nada, papá. Vamos. Igual estoy grabando. ¿No conviene poner, perdón, Sí. el arriba del pickle dump, el arlo sick, o lo podremos poner al principio directamente en cualquier caso? En realidad, acá no es necesario ponerlo al principio, ¿verdad? Porque esto vos necesitas posicionarte antes del pickle dump. ¿Ves? Antes del pickle dump. Pero fíjate como acá vos no tenés ningún pickle dump ni pickle load. Es lo mismo donde lo pongas. Siempre que no haya ningún pickle load ni ningún pickle dump en el medio, ¿verdad? O load sobre todo. O por ejemplo que acá no tengas ninguna búsqueda que use pickle load. Por ejemplo, si haces una búsqueda de este legajo, ahí no podrías usar el sig acá. ¿Por qué? Porque vos te tendrías que poner al final, porque el puntero va a quedar en cualquier lado después de volver de buscar el legajo. Suponete que acá pones legajo y acá después, antes del while este, le decís que busque ese legajo. Si ese legajo existe, que te diga que existe. Si ese legajo no existe, ahí recién ingresas con el alta. Y ahí recién, si querés, te posicionás en SIG 0.2, porque si no tu puntero te quedó en cualquier otro lado. Excepto que estés trabajando con otro archivo, pero acá vamos a hablar siempre del mismo archivo, ¿verdad? Que es el único archivo que tenemos, que es alumnos.dat. Pero sí, es cierto lo que decís, el SIG es lo más recomendable ponerlo lo más cerca posible del pickle dump para que no hayan problemas. Y siempre, antes del pickle dump, es el formateo. Es lo que le falta a estas cosas. Y como, bueno, eso es lo que le decía, la lectura externa del legajo y la lectura externa, que es la variable de control. Bueno, deberíamos controlar que no se ingresen 2 veces el mismo legajo, búsqueda secuencial. Bueno, por acá todavía no tiene la búsqueda secuencial. Más adelante veremos cómo formatear. Bueno, acá está diciendo. Va a formatear el largo del registro para que sean todos de la misma longitud. La búsqueda secuencial siempre va a ser igual en el caso de que se tenga que encontrar algo que es diferente al barrido secuencial, pero para eso ya vamos a llegar. La única salvedad es la que vimos, que en tiempo de ejecución es importante saber si el archivo está vacío. O sea, acá antes de esto hacer una pregunta si el archivo está vacío. Porque si el archivo está vacío, retornás -1 directamente. Si no estás vacío, ahí recién empezás a buscar. Porque si está vacío y tratás de hacer un pickle load, se te va a romper el archivo como vimos recién. ¿Ok? Bueno, y obviamente traemos el tamaño del archivo. ¿Para qué? Para controlar el mientras. Nos paramos en el 0, nos paramos al principio, hacemos un pickle load para traer el primer registro. Traigo el primer registro y pregunto si ya en ese registro no se encuentra lo que estamos buscando, que es el número legajo. Si no se encuentra, vuelvo a traer otro registro, ¿verdad? Pregunto ahí, cuando sale, pregunto si lo que está en el registro es igual al legajo. Si es verdadero, retorno la posición. Esto está mal, ¿verdad? Esto es lo que le decía que le sirve para referencia, pero esto está mal porque el post,
la posición hay que reservar antes de hacer el pick and load. Porque si no, acá están por reservar la posición posterior al pick and load. ¿Se entiende eso, verdad? Por eso es determinante. Eso es muy importante. ¿Todos entendieron eso? O sea, nos paramos y ahí ponemos un Sí. TAM. Claro. Ah, no un TAM, sino post y ponemos el punto tel. El arc.tel y ahí hacen el pick and load. Ujú. Igual que si no encuentran de primera, van a entrar al while y antes de hacer este pick and load, acá arriba también tiene que estar post. ¿Entienden? Entonces, acá Claro. afuera se reserva posición y el pick and load. Acá adentro se hace lo mismo, posición y pick and load. Claro, Entonces, si se encuentra, devuelve la posición inicial del registro, no la final. claro, para poder volver un punto atrás. Exactamente. Y si no encuentran, retornan -1. Eso es lo mismo de siempre. Esto siempre es lo mismo. Vamos a seguir. Para consultar un registro, se lee el legajo, se usa la búsqueda secuencial con la posición, no como esta, sino la reparada, que tiene posición acá y posición acá, por si no te va a volver la de posición siguiente. Si la posición es diferente a -1, quiere decir que encontró, y entonces ahí se posicionan en la posición que se encontró, se trae el registro y se muestra. Se muestran todos los datos del registro. Si no, se dice que el registro no existe. No se graba nada porque es un listado, obviamente. Acá se muestra nada más. Modificación de un campo. Acá se lee el legajo, se usa la búsqueda secuencial. Si la posición es diferente a -1, quiere decir que existe. Se formatea, se le da formato al registro que vamos a usar. Fíjense que en la modificación es el más importante porque puedes llegar a modificar no todos los elementos, pero vos tenés que saber, el sistema tiene que saber cómo es el formato entero del archivo. Igual, a nivel codificación, a nivel Python, no es tan importante, pero a nivel Chapin sí, porque es conceptual. Para modificar es donde vos sí o sí vas a usar la definición de la estructura del registro. Como poniéndolo en una variable simple, que se llame el nombre que quieran, pero lo conveniente sería que se llame registro y asociado al nombre del tipo de registro que están haciendo, alumno en este caso, y le pasan el constructor alumno. Se posicionan en la posición que encontraron, porque acá estamos por verdadero, estamos entrando por que se encontró el legajo. Se paran en la posición que encontró, hacen el pick and load y muestran. Mostrar es el menú, seguramente, bueno, después aparecerá. Mostrar es un submenú que muestra los datos, seguramente los datos del registro que se trajo, y se ingresan los nuevos datos, que va a ser para modificar los datos del registro. Una vez que se hace eso, se para otra vez. Fíjense que se vuelve a posicionar. ¿Por qué? Porque acá, a hacer pick and load, ya te queda hasta el final. Al mostrar los datos, bueno, ya tenés el pick and load. Esto te va a mostrar lo que hiciste con este pick and load. Ingresar nuevos datos. Bueno, ahora, como tu puntero está al final del registro, vos te volvés a parar al principio de tu registro con la misma posición que encontraste acá arriba, y ahí haces el formateo antes del pick and dump, y ahí haces el pick and dump. Pero fíjate que, como vos bien dijiste, siempre el seek o siempre la posición es antes del pick and dump. Nada más que acá, entre la posición y el dump, o antes del seek, antes del posicionamiento, es el formateo. Lo que nunca debe faltar es el formateo, ya sea en la creación, en la modificación o en la baja. En la consulta es en el único lugar que no se tiene que formatear, porque se está mostrando nada más, ¿verdad? Pero siempre que tengan que hacer un dump, tienen que formatear primero. Y muestran nuevamente los datos ya modificados. Si no encuentra, obviamente, el legajo no existe. Bueno, ingresar el dato, buscar, encontrar, modificar, retroceder, grabar. Cuidado, debemos volver a posicionar el puntero porque el load avanzó. Perfecto. Acá también deberíamos formatear el largo del registro antes de grabar. Bueno. Listado. Para hacer un listado se hace un barrido secuencial. Entonces acá lo único que nos importa es el tamaño del archivo. Porque nosotros vamos a recorrer todo el archivo. Porque acá no tenemos una condición para recorrer. Por ahí capaz que tenemos una condición para ir acumulando,
ir contando o esas cosas, pero igualmente siempre la condición inicial es el while hasta el final del archivo. Y adentro de ese while ponemos las condiciones que necesitamos. Si necesitamos contar la cantidad de alumnos aprobados, si necesitamos contar la cantidad de locales activos, si necesitamos contar la cantidad de locales que son de tal rubro, ahí le ponemos dentro del while. Entonces tenemos el tamaño del archivo. Si el tamaño no es 0, que esto siempre hay que preguntar, siempre que se está por entrar a trabajar con algún archivo, lo primero que hay que hacer es preguntar si el tamaño es 0. Porque si el tamaño es 0 no podés hacer nada. Si el tamaño es diferente a 0, ahí sí podés hacer cosas. Te parás al principio, pones la única condición que el puntero siempre sea menor que el tamaño. Traes un registro y lo mostrás. Simplemente porque acá estás haciendo un listado. Mostrás, entrás, traes el siguiente registro, lo mostrás, traes el siguiente registro, llegó al final, listo, salió. Y no se graba nada porque es solo un listado, obviamente. Este load trae el registro de memoria y avanza el puntero. Por eso acá no es necesario, después de este pickle load, usar algún tipo de posicionamiento, ¿verdad? Porque el mismo pickle load te está avanzando el puntero. Bueno, acá viene la parte de formateo de registros, ordenamiento, búsqueda dicotómica y baja lógica sobre los archivos. Formatear registros. Bueno, esta es la forma que se define en Python. Def, formatear registro, y se le pasa al registro. Fíjense que el legajo es un entero, un número. Se lo convierte primero a string, como le había dicho. Y se le pasa la variable que contiene ese dato. Y después, en otro renglón, no en el mismo, no quieren hacer el mismo porque no funciona. Ya lo intenté. No se ahorren esfuerzo y hagan otro renglón donde ahí le dan el formato definitivo, que es con el just, la cantidad de espacios que quiere que tenga y con qué le van a completar. Si acá en vez de completar con espacios vacíos le completan con una B larga, le va a llenar de B largas. ¿Se entiende? Acá ustedes es opcional lo que pueden poner acá. Para otros propósitos me refiero. Para este propósito de formatear siempre se conviene hacerlo con vacío. Entonces cuando usas el método strip o lo volvés a convertir a entero, te quita todos los espacios vacíos. Bueno, nombre como es string, lo formatea directamente. Comisión como es un número, también hace primero la conversión a string y después en otro renglón el formateo. Esto como es un arreglo se hace, acá está, como le había dicho, cada ítem de ese arreglo se lo convierte, si es numérico, se lo convierte a string, y si es... y después se le justifica, ¿verdad? Entonces es para ver lo que hicimos hoy. El formateo, lo que habíamos hecho acá, este era para en rango en 3, a cada palabra, a esa palabra, como ya esto ya es un string de 6, no es necesario convertirlo primero en string, como acá, venga, acá se convierte primero en string, porque son notas, esto ya son palabras, entonces, esto directamente se lo mete en el for, y a ese registro en tal índice, que el índice lo controla la i, le ponemos just 6 y espacio vacío. Bueno, y esto es lo mismo. El promedio, como va a ser un número, se lo convierte en texto y después se lo justifica. Justifica a la izquierda, left justified, y x es la cantidad de caracteres que tendrá como máximo la cadena, y esto es con lo que completará lo que falta hasta llegar a x. Los campos de un char, como por ejemplo carretera SM, no es necesario modificarlos. Por ejemplo, si está activo, si por ejemplo el estado que se tiene ahora en el TP3, que hay locales con estado, el estado del local puede ser A o B. A es activo, B es dado de baja. Como ese siempre se programa internamente y no es que el usuario pone A o B, sino nosotros programadores somos los que programamos, no necesitamos formatearlo, porque siempre va a tener la cantidad que nosotros le pongamos y nosotros siempre le vamos a tener el cuidado de ponerle una sola letra. No es como un ingreso por teclado que el usuario puede poner 4 o 5 A's, ¿verdad? O 4 o 5 B. Entonces, como sabemos que siempre va a tener una sola letra, porque lo estamos haciendo desde la codificación, no nos preocupamos en darle formato, porque siempre va a tener una sola letra, ¿verdad?
¿Se entiende eso? ¿Hay alguna pregunta al respecto de esto? Acá, viste, en formateo, Sí. o sea, siempre se tiene que hacer un formateo. Sí o sí siempre vas a hacer un formateo. Y más o menos siempre casi lo mismo, hacer Siempre es lo mismo. Siempre que sea un número. O sea, esto vos recibís acá fíjate vos lo que mandás por parámetro es el registro con el que estuviste trabajando. Sí, Fíjate acá en el ejemplo que hicimos. Voy a agrandarlo un poquitito más. A ver. Para que se vea mejor. Fíjate acá en el ejemplo que hicimos. Cuando acá, antes de hacer el pickle dump, yo llamo ah, al formato, al formateador, le paso el registro con el que estuve trabajando antes. Y ahí sí, cuando voy al formato, al que es número, le convierto en string primero en un renglón y en un renglón siguiente, siempre con el mismo nombre de variable, ¿verdad? Y en el renglón siguiente lo convierto, le doy el tamaño de formateo, que va a ser 4 espacios y va a estar relleno de espacios vacíos si es que le faltan espacios, ¿verdad? Y lo mismo este otro. Jugador también. Siempre va a ser lo mismo. Si es string, usas un solo renglón. Fíjate acá se nota mejor. Si es string, usas un solo renglón. Este, por ejemplo. claro. Nombre. Si es número, usas dos renglones sí o sí. El primero para convertirlo a string y el segundo para darle el formato. ¿Ok? Y si es, Claro. y si es un arreglo, entras en el arreglo con un para y a cada uno de los campos de ese arreglo fíjate que este es un arreglo numérico. Entonces vas a tener dos renglones otra vez. Primero, en Claro. el primer renglón lo convertís a string y en el segundo renglón le das el formato que quieras que tenga. La dimensión, vamos a decirle el tamaño que quieras que tenga. Si fuese string, si fuese una cadena de string, esto sería un solo renglón únicamente con el formato. Si fuese, por ejemplo, un grupo, un arreglo con nombres, sería este mismo renglón pero dentro de un para. ¿Ok? Claro, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos? No, no, seguimos. Va por mi parte. Bueno, También seguimos. el ordenamiento de archivo. Esto es una parte interesante porque esto, como hablábamos hoy en el grupo, esto denuncia si está algún puntero mal parado o alguna operación de formateo mal hecha. Entonces, para que esto funcione bien, tiene que estar bien ocupado el tema de punteros, ser conscientes en qué momento se mueve cada puntero y el formateo tiene que ser perfecto. ¿Cómo hacerlo perfecto? Así simplemente, o sea, no es tampoco nada complejo, ¿verdad? Numérico lleva dos renglones. Si ya es cadena de string, que son los dos tipos de datos que tenemos, lleva un solo renglón. Y si es una array, un arreglo, que siempre, casi siempre va a ser simple, lo pones así. Si es numérico, le pones dos renglones dentro del for. Si es string, ya le pones un solo renglón dentro del for, con el LJazz al final. Bueno, el ordenamiento de archivo, necesitamos saber la cantidad. Para el ordenamiento y para la búsqueda dicotómica necesitamos saber la cantidad de registros que tenemos. ¿Por qué? Porque para controlar el for i y el for j, que son los que nos van a traer el primer elemento y el segundo elemento para compararlo, necesitamos hablar en cantidades enteras. Y la cantidad de registros. Entonces nos paramos al principio en una variable auxiliar, que fíjate que tiene el mismo nombre que una variable auxiliar que se usa después. Puede ser cualquier otro nombre, ¿verdad? Pero esto se le pone el mismo nombre que otra variable auxiliar que se va a usar después. ¿Para qué? Para no usar dos variables diferentes, ¿verdad? Y usar una sola variable y ocupar menos recursos del sistema. Porque cada variable ocupa un espacio de memoria, ¿verdad? Entonces, traemos un pickle load. Inclusive, para cuando se esté por tomar el tamaño de registro, este auxiliar no es necesario. Este es en el único momento que el pickle load del archivo lógico se puede hacer sin guardarlo en ningún lado. Porque acá yo no quiero guardar el contenido de este registro. Yo lo que quiero es que el puntero avance hasta el final de un registro y ahí con el tel saber dónde está parado ese puntero. Y entonces, como yo me paré al principio, traigo un registro, el puntero queda al final. Acá en tamaño de registro yo voy a tener la posición del puntero.
y la posición del puntero me va a dar el tamaño del registro. Entonces acá yo ya sé el tamaño del registro. Este pick and load no me sirve para nada. Ya se borró. Acá ya lo puedo borrar, inclusive. Pero, o sea, ¿a qué me refiero? O sea, ¿se lo puede poner en una variable auxiliar o no? Si es para medir el tamaño del registro, no es necesario ponerlo dentro de una variable auxiliar o una variable de registro. Se puede simplemente poner en 0, hacer el pick and load y acá el tel. Entonces acá con eso ya tenemos el tamaño de registro. Ahora el tamaño de archivo, como siempre, con getSize. Y la cantidad de registros va a ser la división entera entre tamaño de archivo sobre el tamaño de registro. Poniéndole int o poniendo simplemente tamaño de archivo barra barra, que es la división entera, tamaño de registro. Bueno, ahora tenemos la cantidad de registros. Siempre, el ordenamiento de un archivo, esto es el ordenamiento por falso burbuja, se le dice. El ordenamiento que es el más popular y el más común que usamos nosotros. El ordenamiento, hay otros mejores, más óptimos, pero que no nos enseñan, que después lo vamos a estudiar. El primer para va de 0 hasta la cantidad de registros menos 1, siempre. Y el J, el segundo para, va desde I más 1, siempre, desde I más 1, hasta la cantidad de registros. Esto es de memoria, ¿verdad? Esto ya lo sabrán desde el ordenamiento de arreglos, ¿verdad? Bueno, acá es lo que cambia con respecto a los arreglos. Acá primero, para poder comparar la información que querramos comparar, por ejemplo, queremos ordenar, por ejemplo, locales por nombre. Entonces acá como parámetro yo voy a traer, obviamente, el archivo físico locales, el archivo lógico locales y el nombre del local que quiero ordenar, ¿verdad? No, disculpen. El criterio por el cual quiero ordenar. Pero si es un solo ordenamiento, el criterio lo ponemos acá adentro, no es necesario que lo traigamos por parámetro. Entonces, acá primero tenemos que traer un registro. Traemos el registro 0, porque I vale 0, ¿verdad? Cuando empieza vale 0. 0 por el tamaño del registro, sea cual sea el tamaño del registro, esto va a ser 0. Fíjense que entonces nos vamos a estar posicionando en 0,0. O sea, esto nos vamos a estar posicionando en el primer registro. Y hacemos en la variable auxiliar, guardamos, reservamos el pick and load del archivo lógico. Ahí tenemos ya en auxiliar y tenemos el primer registro. J, como es I más 1, I es 0, 0 más 1, J vale 1. Entonces ahora le estamos diciendo que separe con el archivo lógico.sig en 1 por el tamaño del registro. Supongamos que cada registro pesa 150 bytes. 0 por 150 es 0. Entonces 00 trae el primer registro. 1 por 150 es 150. Coma 0 es 150 bytes desde el principio. Entonces nos estamos parando en el comienzo del segundo registro. Y traemos y guardamos en la variable auxiliar J ese segundo registro que traemos con este segundo pick and load, que está parado en 150 con el ejemplo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Se entiende hasta ahí esta parte? Yep. Bueno, Sí. ahora sí ya tenemos los dos registros. Ahora tenemos el primer registro y tenemos el segundo registro. Ahora recién podemos comparar, porque antes acá ya podíamos hacer la pregunta, ¿se acuerdan? Ahora recién nosotros podemos comparar lo que estamos buscando. Supongan que esto sea local. Si el local que está acá es mayor que el local que está acá, ¿esto qué tipo de ordenamiento va a ser? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? Este era decreciente, si no me equivoco, ¿no? Esto es decreciente. Porque si el primero es mayor, y es verdadero que el primero es mayor, lo doy vuelta. Porque quiero que quede el menor abajo. A ver si no estoy diciendo para abajo. Por ejemplo, si este legajo que estoy buscando es 2 y esto es 1, yo quiero que, si esto es verdadero, quiero que el 1 quede arriba, de menor a mayor.
Entonces acá estoy ordenando de menor a mayor. Entonces para hacer eso voy a pararme. Otra vez tengo que pararme en el SIG. O sea, voy a pararme en esta misma posición. Pero ahora en vez de hacer un pickle load, como esto yo lo tengo en la variable auxiliar i, este pickle load, voy a hacer un pickle dump con la variable auxiliar j, que este es mi valor, este es el 1, supongamos. Este es el 1 y este es el 2. ¿El 1 es mayor que el 2? No. Entonces voy por acá. ¿El 2 es mayor que el 1? Sí. Entonces voy por acá. El 1 es mayor que el 2. Dijimos. ¿El 1 es mayor que el 2? No. ¿El 2 es mayor que el 1? Bueno, vamos a hacer con el 2. Entonces el 2 está acá. Bueno, no vamos a poner ejemplos por las dudas para no equivocarnos. Pero sería, si este es mayor que este, o sea, si el 2 es mayor que el 1, entro por verdadero porque quiero que el 1 quede arriba. Y entonces el 2 que está en I y el 1 que está en J, voy a pararme en la posición de I. Esto es de memoria aparte. Se paran en la posición de I y hacen un dump con el J en el archivo lógico. Se paran en la posición de J y le hacen un dump con el auxiliar de I. Acá no se necesitan 3 auxiliares, o sea, un auxiliar y otros 2 elementos, porque acá vos ya tenés todos los registros en memoria. El otro vos estabas pisando, por ejemplo, con los arreglos. Entonces, acá vos tenés el valor, un valor X, y acá tenés otro valor X. Haces la comparación. Si la comparación está acorde a lo que vos estás buscando ordenar, que acá es de menor a mayor, si esto es mayor que esto, lo doy vuelta. Y en I pongo J y en J pongo I. Eso sería. Entonces, esto primero traigo la cantidad de archivos, que eso se saca el tamaño con el tel, el tamaño del archivo, y el tamaño del archivo sobre el tamaño de registro, convertido entero, tenemos la cantidad. I va a ir de 0 a la cantidad menos 1, J va a ir de I más 1 hasta la cantidad total. Me paro en I por el tamaño de registro, que es en la posición 0, 0, para traer el primer registro. Están en la primera vuelta, ¿verdad? Traigo ese registro y lo dejo en la variable auxiliar I. Me paro en el segundo registro, que es 0 más 1. 1 por el tamaño del registro va a estar en el segundo registro. Lo traigo en esta segunda variable con pickle load. Comparo los valores. Si cumple la condición que yo estoy necesitando, si es verdadero, lo doy vuelta como parándome otra vez en la posición I, que sería 0, y pongo el valor que está en la posición 2. Pongo todo el registro que está en auxiliar J. O sea, me paro en I y pongo en J. Después hago lo inverso. Me paro en J, que es lo único que cambia, porque todo lo otro es igual. Tamaño de registro 0. Me paro en J y le paso con un pickle dump la variable auxiliar I. Y a lo último, obviamente, un solo flash o flush. ¿Ok? Ahí vuelvo a entrar en J. Sigo haciendo lo mismo hasta que termine J. Vuelvo al I. Entro en J. Hago J, 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 J hasta que termine. Entro en I. J, J, J hasta que termine I. ¿Ok? ¿Está por terminar nuestro tiempo? Ok. Sí, 15. Con 15 liquidamos todo. Bueno, igualmente, explicándose así es medio por ahí medio enroscado, pero esto es de memoria. Esto es de memoria, esto es así. Y no hay otra forma, excepto que quieran ordenar de mayor a menor. Esto es de menor a mayor. Si quieren ordenar de mayor a menor, dan vuelta el símbolo y listo. Entonces, seguimos. Igual este PDF ya los pasé. Igual los voy a volver a pasar por las dudas. Ahora sí, seguimos. Variable tipo registro. Auxiliar J alumno. Penúltimo registro. Último registro. Auxiliar leajo. J auxiliar segundo registro. Bueno, eso era todo. La dicotómica. Pequeño detalle. La gran rompedora de programas con archivos binarios. Bueno, esto también es de memoria.
Hasta acá es lo mismo que antes. Hasta acá lo que hicimos fue pararnos en cero, hacer un pickle load para después con el tel guardar el tamaño del registro. Y acá lo único que nos hace es poner el tamaño de archivo, porque directamente le pone el ospass.getSize acá adentro, ¿verdad? Podría ponerlo en una variable afuera. Acá igualmente no se necesita inclusive guardar el tamaño de registro, porque le puedes poner, así como le pusiste acá ospass.getSize el archivo físico, dividido tamaño de registro, le pudiste haber puesto ospass.getSize archivo físico sobre archivo lógico.tel. Es lo mismo. Guardar en variables simples es para que sea más fácil la operación y que sea más claro, ¿verdad? Que no sea un chorizo, ¿verdad? Bueno, se obtiene la cantidad de registros. ¿Por qué? Porque para hacer una búsqueda dicotómica también tenemos que trabajar en cantidades. Se habrán dado cuenta, como el anterior, que se trabajan en cantidades y esa cantidad X, Y o IJ en este caso se multiplica por el tamaño del registro para tener la posición real en bytes. ¿Se entiende eso? ¿Por qué se multiplica por el tamaño del registro? ¿Esto va relacionado a la posición relativa? Esto es posición relativa, porque vos le estás buscando una posición X y no estás siguiendo una secuencia o desde el principio o desde el final, sino acá vos estás buscando una posición relativa al anterior o al siguiente. Acá vos tenés el anterior y acá tenés el siguiente, y estás comparando el anterior con el siguiente. Es relativa porque vos le estás dando una posición específica al multiplicar J por el tamaño del registro. Siempre que cambie J va a cambiar el valor que tenés acá. Pero normalmente las posiciones absolutas o relativas se refieren, más que a este posicionamiento, al posicionamiento de rutas de almacenamiento. Después no me quiero meter en eso porque es otro tema. Bueno, ¿para qué contamos los registros? Porque necesitamos el inferior, el superior y el medio para hacer la búsqueda dicotómica. El medio siempre va a ser igual al inferior más al superior, dividido de forma entera con 2. O sea, la división entera de 2. El inferior siempre va a ser 0 y el superior siempre va a ser la cantidad de registros menos 1. Entonces, nos paramos, el medio va a ser nuestra primera referencia. Medio por el tamaño del registro, desde el principio, traemos ese registro que está en la mitad. O sea, acá lo que estamos haciendo es pararnos en la mitad, por decirlo de alguna forma. Traemos el registro que está en la mitad y preguntamos. Obviamente que esta es la condición básica, que es la que nos controla que no nos pasemos y que sigan habiendo elementos por revisar, y que no sea igual lo que tengo en el registro a lo que traje acá como parámetro, ¿verdad? El legajo. Porque si ya encontré acá en este registro, ya no necesito entrar en este mientras, ya directamente paso acá abajo. Supongamos que no encontramos en el primer registro. Bueno, pregunto, ¿el legajo es menor que lo que tengo en el registro? Si es menor, transformo mi superior al medio, que es esto, menos 1. Entonces ahora te queda inferior con un superior nuevo. Pero si es falso que el legajo sea menor que lo que tengo en el registro, lo que cambio es el inferior, porque me interesa la segunda mitad, la mitad más grande. Yo lo que estoy buscando es el legajo. Si el legajo es menor que lo que encontré en el medio, descarto la siguiente parte del medio y trabajo con la parte de izquierda, por decirlo de alguna forma. Pero si el legajo es mayor que lo que encontré en el medio, bueno, descarto la parte izquierda y trabajo con la parte derecha. Y transformo el inferior en el medio más 1. Acá tengo que volver a calcular medio es igual a inferior más superior sobre 2. División entera, obviamente. Y con ese nuevo medio, pararme otra vez. Medio por tamaño de registro, 0. Y traigo otro registro. Esto, ahí va a volver a entrar acá. Va a preguntar si inferior y superior siguen siendo cumpliendo esta verdad. Si cumple esa verdad y no se encuentra, entra nuevamente y hace lo mismo hasta que salga o porque inferior no es menor que superior o porque encontró.
Entonces, como no sabemos, como acá otra vez tenemos dos preguntas, tenemos que volver a preguntar. Lo que encontramos es igual a lo que buscamos. Si es igual, retornamos la posición. ¿Cómo es la posición? El medio por el tamaño del registro. Si no, retornamos -1. Preguntas. De mi parte, no. Bueno, perfecto. Se entendió muy bien. Bueno, por suerte. Bueno, la única salvedad que tienen que tener acá, que yo me di cuenta hace poco, le confieso que el año pasado yo no pude presentar no pude hacer andar la dicotómica en mis archivos complejos. En archivos sencillos andaba perfecto. Pero en archivos complejos, que después me di cuenta, no funcionaba. Obviamente en Chapin no importa, porque en Chapin vos tenés que dibujar, no hay un botón de ejecutar. O sea, vos le escribís así en Chapin y listo, aprobado. En Python, acá, le tuve que poner una condición de que si si superior es menor que 0, no entra acá. No entra acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vos tenés dos registros, no les quiero confundir, pero es importante esto. Inferior es 0 siempre. Vos tenés dos registros. 2 menos 1 es 1, ¿verdad? Suponete que vos tenés un valor que estás buscando que es menor que el que tenés en el medio. Bueno, 0 más 1 es 1. Dividido 2 entero es 0. O sea que medio es igual a 0. Medio por el tamaño del registro es 0. O sea, te para al principio y trae el primer registro. Y vos tenés un valor, por ejemplo, que es menor que el primer registro. Te pregunta, ¿lo que vos estás buscando es menor que lo que trajimos? Sí, es menor. Bueno, entonces acá haceme medio menos 1. Medio ya era 0. Acá medio menos 1 te queda menos 1. Y vos no podés tener un puntero negativo. Entonces acá cuando hace medio menos 1, que es inferior, que sigue siendo 0, más superior, que es menos 1, 0 más menos 1 es menos 1. Y menos 1 dividido 2 es ¿cuánto? Yo qué sé, menos un medio. Entonces, medio es un medio, se rompe cuando entra acá. Entonces, si vos tenés dos registros nada más, se rompe. Si vos tenés un registro no pasa nada. Si tenés dos registros, se rompe. Entonces, acá yo descubrí que agregándole un si superior es menor que 0, que no me haga esto, porque cuando yo pongo menos 1 acá para multiplicar por el tamaño del registro, me queda menos 150. Y menos 150 no existe. ¿Se entiende eso? Pruébenlo después en su casa. En vez de no los prueben en su casa. Pruébenlo en su casa después. Bueno, vamos, avanzamos. Baja lógica. La baja lógica es la más sencilla. Se lee el legajo, se busca si existe. Si existe, se entra con esa posición, se trae ese registro, se lo muestra, se modifica algún campo, se posiciona otra vez en el principio, en la posición que se encontró el registro, y se hace el pickle dump. Acá se le hace el formateo, obviamente, y después el flash. Y se muestran los datos modificados. Siempre acostúmbrense de mostrar los datos antes de modificar y de mostrar los datos modificados. Si no existe, no existe. Se muestra, no existe. Lo ideal sería tener un campo especial para marcar si el registro está activo o no. Bueno, eso en este caso, en el trabajo práctico 3 que tienen un campo que es el estado del local. Y preguntar si está seguro antes de confirmar esto, siempre háganlo. Siempre acostúmbrense a, cuando estén por hacer modificar un campo, acá antes pregunten, ¿está seguro que desea modificar el campo? Si sí, si es verdadero, modifican. Si es no, listo, no modifican nada. Y listo. Ok, creo que nos alcanzó el tiempo, nos sobra tiempo y todo. ¿O ya se cortó? No, sí, se entendió bastante bien. Bueno, espero que haya sido útil. Ahí les voy a pasar el archivo. Y estudienlo. Cualquier cosa consultan. ¿Ok? Dale. ¿Quieren Tiene alguna todo pregunta? sentido. ¿Quieren? Tenemos 5 minutos, 4 minutos.
Me agarró todo el sentido de esto. Pero para, antes, claro, sí tengo una pregunta. Sí, Yo antes de crear locales, tengo que verificar que exista dueño de local. ¿Lo hago como es el de consulta? claro, vos tenés Que- que tener una función que se llama buscar dueño local, por ejemplo. claro, pero ¿Entendés? eso lo hago con una búsqueda o Es esta búsqueda directamente secuencial. A ver, creo que se. la búsqueda secuencial hago. Bueno, te se le hice bien. Creo que cerré. A ver, está acá. Eso es una búsqueda. Modifica un campo. Consulta, búsqueda secuencial. Acá vas a buscar y que el tipo de usuario, creo que es usuario, ¿no? Y el tipo de usuario sea igual a dueño local. Claro, sí. ¿Entendés? Entonces, si existe eso, vos lo devolvés como un true. Fíjate cómo lo tengo acá. Cómo lo tengo. A ver. Vamos a cerrar esto. Tengo que por ahí. Eso sería. Acá. Esto sería. En login. En menú admin. En menú admin. Gestión de locales. En gestión de locales. Crear local. Fíjate que lo primero que preguntan crear local. Sí. Buscar usuario por tipo. Y acá yo le paso el archivo físico de usuario, el archivo lógico de usuario, y le paso un literal de dueño local, porque eso así yo lo tengo guardado. Entonces cuando se va a la búsqueda, busca, si es diferente a 0, obviamente siempre, entra a buscar. Si no, retorna -1 porque no hay ningún archivo, no hay ningún usuario. Si hay algún usuario, busco, me paro en el No está principio. compartiendo, perdón. ¿Eh? No está compartiendo. Ah, pequeño detalle. Claro, sí, yo hice lo mismo, puse, qué sé yo, puse una variable key y le puse igual dueño de local para que justamente se entre a la Oh, búsqueda. fíjate acá, dueño de buscar tipo de usuario, le paso el tipo de usuario que quiero para que me sirva también para cliente, ¿verdad? O para administrador. Entonces, acá le pongo, mido el tamaño del archivo, si el tamaño es diferente a 0, entro, si no, retorno -1. Si es diferente a 0, quiere decir que existe algo, me paro al principio, guardo el puntero, traigo un registro, entro mientras haya que buscar y que no sea igual el registro que tengo con el tipo que estoy buscando. Si es diferente, entro. Si no es diferente, quiere decir que es igual. Entonces pregunto si el tipo es igual al tipo de usuario, retorno la posición. ¿Entendés? Y con eso mido. Entonces cuando esté por acá crear un local, lo primero que pregunto es si buscar usuario es diferente a -1, entro. Porque si es diferente a -1 quiere decir que existe. Si no, le digo, no existen usuarios de tipo dueño local para asociar a nuevos locales. Antes de cargar, ¿verdad? Antes de entrar, porque si no te pones a cargar y cuando llegas a cada código de dueño local, te das cuenta que no tenés ninguno. ¿Ok? Sí. Bueno, muchachos, espero les haya sido útil. Igual estoy a disposición para lo que necesiten. ¿Ok? Dale. Igual que los otros chicos, igual que Gaby, ahí en el grupo nada más consulten y seguimos, ¿ok? Ok. Bueno, muchachos, que Muchas tengan buenas gracias. noches, buen viernes, chau chau. No. También.